Vivimos en una sociedad donde la cantidad de estrés es altísima y el estrés está relacionado con una hormona que se llama cortisol. Entonces, cuando el cortisol se eleva, ¿verdad? Trabaja directamente en la sensibilidad de la dopamina. Entonces, hay una relación directa entre el cortisol y la dopamina. Entonces, tenemos un neurotransmisor que se encarga de la motivación, del placer, de la retroalimentación, de específicamente sobrevivir. Y tenemos el cortisol, que es la que se encarga de estresarnos para poder hacer las cosas. Entonces, cuando hay un desbalance entre eso, ahí empieza la patología, ¿verdad? Cuando existe un desbalance entre esas sustancias. El cortisol normalmente se eleva en las mañanas. Entonces, uno en las mañanas se levanta con ganas de hacer cosas. Pero durante la noche ya tiene que empezar a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo mantengo niveles de estrés constantes, el cortisol no baja. Entonces, al no bajar el cortisol y verlo en el balance dopaminérgico, yo no voy a dormir, yo no voy a comer, yo voy a estar irritable, yo voy a estar defensivo, porque voy a tener niveles de cortisol alto en la noche. Aparte, también se ve que hay personas que hacen ejercicio en la noche, liberan endorfinas, regulan dopamina y también les cuesta dormir. Por eso uno siempre recomienda hacer ejercicio en las mañanas, no en las noches, justamente por eso. Entonces, si tenemos una persona que está metida en el campo del emprendedurismo y que está luchando para poder salir adelante, es una persona que al principio va a manejar niveles de estrés altísimos. Entonces va a estar con la idea constante de poder mejorar su negocio. Entonces empieza el cortisol a quedarse permanentemente, los niveles de dopamina empiezan también a sensibilizarse. Entonces tenemos una persona con altos niveles de estrés, por supuesto que está motivada, por supuesto que está con ganas de hacer cosas, pero tenemos una relación en donde está el placer, la motivación y el estrés. Entonces tenemos una persona que está estresada por alcanzar un objetivo. Esa es la relación que hay cortisol-dopamina. Entonces el estrés me ayuda, ¿verdad? Pero la dopamina es el placer que me lleva al objetivo. Entonces cortisol me estresa y con el cortisol yo muevo cosas. Pero cuando llego al objetivo de que me tracé, o cuando estoy en ese momento para llegar al objetivo, ahí llega la dopamina. Entonces, ahí es donde entra el concepto de dopamina barata y cara. ¿Qué tan rápido puedo llegar yo a tener placer? Entonces, yo tengo un negocio y yo sé que un negocio va a durar cierto tiempo en que tener ganancias, pero pasan 2 o 3 meses y yo no recibo ganancias. O se me hace un problema y yo tengo que invertir y entonces más bien tengo pérdidas, empieza la frustración, empieza el estrés. Entonces yo necesito volver a motivarme de alguna forma. Lo ideal sería con la dopamina cara, que es cuando uno se esfuerza para adquirir algo, que son niveles de dopamina más controlados, menos frecuentes, pero constantes. A cambio, la dopamina barata es un rush de dopamina que es mucho, pero dura poco. Como las drogas, como ir de compras, como ¿qué más? Las drogas, el sexo puede ser una, este tipo de deportes de riesgo, meterse en relaciones inadecuadas que generan todo este morbo del estrés, juegos o apuestas, casinos también, ¿qué más? Redes sociales, que ahí es donde hablamos de las redes sociales, el bendito TikTok, ¿verdad? Todo el día, placer, el algoritmo está diseñado para que todo lo que usted ve ahí le siga causando placer de forma rápida. Eso genera una adicción, ¿verdad? Entonces, esa es la forma más rápida de obtener dopamina. Lo que pasa es que dura poco. Entonces, la dopamina te dice a vos, quiero placer, pero no te dice cuánto placer, cuándo llega la saciedad, cuándo digo ya. O sea, la dopamina te dice coma, pero no te dice cuánto comer. La dopamina te dice, tómese una birra, pero no te dice tome alcohol para placer, pero no te dice cuántas cervezas tomar, sino usted toma las que sea. Es la serotonina la que regula eso. Entonces, cuando los niveles de serotonina son bajos y los niveles de dopamina están sensibilizados, o sea, no están en forma adecuada, entonces no existe ese concepto de saciedad. Entonces una persona que está con altos niveles de estrés, con dopamina sensibilizada y con bajos niveles de serotonina,
es una persona que está con una predisposición a obtener dopamina barata, o sea, una adicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo quiero placer, pero nunca puedo decir cuándo suficiente es suficiente. O sea, nunca sé cuándo parar. Entonces, es una persona que después del trabajo, de pasar un día de estrés, de tener un día terrible, va y se va al casino y no sabe cuándo parar y lo pierde todo. O se va al mall y compra todo. O de repente se va a tomar una cerveza y se toma 20 cervezas. Entonces, porque no sabe cuándo parar. Y entonces empieza esa conducta, ¿verdad? Hasta terminar en una adicción y terminar mal. Ya empezamos. No, Damas y caballeros, el señor el doctor Osvaldo Farías. Sí, ya empezamos. Normalmente empezamos así, Doc, así. Sí. Ok, entonces para relajarme un poquito. Sí. No, porque estábamos pensando en cómo iniciarlo, ¿verdad? Entonces, ya iniciamos. Doc, y una pregunta, porque nosotros tendemos a... Pero no es terapia, ¿verdad, mano? No es terapia. Yo ya iba a empezar. Presentarnos al Doc primero. Doctor, más bien porque no dejamos que nos presente. Doc, bueno, ¿nos puede decir, contar un poquito de usted? Bueno, mi nombre es Osvaldo Farías Gallita. Yo tengo 48 años, casado, tengo 4 hijos. Soy psiquiatra, médico psiquiatra de profesión. Tengo 21 años de ser médico y aproximadamente 10 años de ser psiquiatra. Me encanta lo que hago. Nací en Chile, pero soy costarricense. Lo único que tengo de chileno es la nariz. Si se lo dicen a mi papá me quito. Pero sí soy muy cercano al país. Hay muchas tradiciones que conservamos en mi familia. Vengo de una familia de 4 hermanos en Costa Rica y tengo otros 3 hermanos en Chile. Yo soy el mayor de la camada costarricense. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Algo más profesional o personal? Yo iba a preguntar porque siempre me ha surgido la duda. Para ser psiquiatra hay que ser médico y después especializarse. Yo estudié medicina y después de estudiar medicina fui médico general mucho tiempo, que tal vez unos 7, 8 años. Trabajé en todos los EVAs que te puedes imaginar en la zona caribeña. De hecho, casi que toda mi carrera como médico general la hice en Limón. De hecho, ahí conocí a mi esposa. Entonces tengo un cariño por esa provincia demasiado. Muy lindo. La quiero mucho. Luego ya en San José ya entré a la residencia y por esas cosas de la vida, cuando termino la residencia, nadie quiere ir a Limón, solo yo quería ir a Limón. Entonces yo me fui contento para Limón y ahí estuvimos como 5 años trabajando allá. Y fue una experiencia muy bonita. De hecho, la infancia de mis hijos fue allá. Qué bonito. Y hace como 4 años ya nos vinimos para acá, ya con los chiquillos más grandes. Y con la sorpresa de que nos vino un chiquitillo extra. Un golazo. Sí, de Benjamín de 2 años. Que es la alegría de la casa. Qué bonito, sí, claro. Y eso es interesante porque cuando uno ha recorrido tanto el país, porque yo era de los que te llamaban, cogía una mochila y agarraba el bus y me iba a Liverpool o a Venecia, que son EVAs de la zona caribeña. Me llamaban por teléfono y me decían, mira, es que mañana a las 7 de la mañana hay un nombramiento en La Cuesta, que es ahí por Panamá. Yo agarraba el bus a las 8, llegaba en la noche a San José, cogía el bus que quedaba ahí por el Tinjo en San José Centro y llegaba a las 6 de la mañana ¿qué era? A Pérez Celedón era, por ahí, no mentira, ese es otro lado. Y bueno, daba la consulta y me quedaba ahí 3 días y después otra vez. Entonces yo andaba con una mochila porque en esa época yo no andaba en bus, andando para arriba y para abajo. Entonces uno conoce mucha gente. Qué bueno. Y la verdad es que eso también ayuda mucho porque en psiquiatría la parte empática y la parte de poder entender al ser humano es importantísimo. Y más importante de eso es entenderse uno. Cómo reacciona uno ante X o Y situaciones. Y en esta profesión uno tiene que ser un espejo del paciente y poder ayudarle y en eso hay varias cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora más temprano,
este concepto de la disociación instrumental, que es un concepto en donde uno cuando está trabajando se aparta un poco de las emociones para poder trabajar, y eso ayuda mucho para ser lo más imparcial posible, ¿verdad? Lo que pasa es que el problema es no volver a conectarse con las emociones. O sea, quedar como en ese estado ahí de limbo, ahí de operativo, digamos. Y es interesante porque muchos, y no solo en medicina, se ven muchas profesiones donde no te vuelves a conectar. Entonces, al no conectarte con tus emociones y seguir tu vida, es como esta película de Adam Sandler, la del control remoto. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, la de Click. Sí. Bueno, es como andar como él apretaba el botón, y justamente en la película él pierde a su familia porque él aceleraba varios momentos. Y entonces la pareja le dice en algún momento, dices que vos estabas ausente, era como si no estuvieras. Está en automático, ¿verdad? Y eso pasa. Entonces, cuesta mucho. Hay veces que uno no se da cuenta, y cuando te das cuenta ya estás divorciado, tus hijos ya no están cerca, ya tenés problemas ya no tienes ni amigos. Entonces vivís prácticamente para tu trabajo, porque eso lo haces perfecto. Sí, exacto. Pero todo lo demás... Entonces, volver a conectarse con las emociones luego del trabajo, eso es lo más importante. Y en psiquiatría pasa mucho en cirugía también. Los cirujanos tienen esa capacidad de conectarse y desconectarse de las emociones cuando entran a sala de operaciones. Y es este fenómeno, la disociación instrumental. Que no nos enseñan eso, pero uno lo hace automático prácticamente. Doc, ¿y por qué la psiquiatría? Digamos, yo no le he hecho esta pregunta nunca a un urólogo, digamos. ¿Pero por qué? O sea, ¿hay algo en usted personalmente que usted diga, yo quería como dar algo? Sí, cuando yo empecé a estudiar medicina, de hecho yo cuando empecé, a mí me gustaba mucho la pediatría, ¿verdad? Y esa era como la meta. Cuando empecé a estudiar y empecé a darme cuenta mucho de lo que es el comportamiento humano y la explicación de cómo reacciona la gente ante X o Y situación, aparte de esto, toda la farmacología que va detrás de eso, cómo funciona todo el sistema nervioso central, y esa unión entre lo que es el comportamiento humano y cómo lo explicamos mediante reacciones químicas, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención. Y en su momento, cuando llegó la oportunidad, que esas cosas de la vida, lo recuerdo con mucha nostalgia. Un amigo me dijo, mira, hay una plaza en el hospital psiquiátrico para médico general, jale, eran 2. Y cuando fuimos, era solo una. Y como fue mi amigo el que me dijo, yo le dije, mira, quédate la voz. Piedra, papel y tijera. No, yo dije, no, yo me hago a un lado, porque era lo correcto. Sí. Pero él dijo que no. Digo, no, mira, a mí me interesa otra cosa, dale. Y ahí entré al hospital y me cambió la vida, lindísimo. O sea, fue como si hubiera entrado ahí al agua pato, ¿verdad? Ajá. Y me gustó, y conforme fui avanzando y fui aprendiendo, me fue gustando más y más y más. Y ahí también uno va sensibilizándose con el paciente con enfermedades mentales, que es algo que desgraciadamente no te enseñan en la carrera de medicina. Sí. De hecho, es muy poco el tiempo en que uno se dedica a psiquiatría en medicina, y el reflejo es que en esta pandemia fue una de las cosas que nos afectó, y hasta ahora creo que le están dando un poquito más de pelota. Sí, es cierto. Porque en su momento, siendo la 5ª especialidad, ¿verdad? Siento de las especialidades más importantes, psiquiatría es la 5ª, y no se le ha dado eso hasta ahora. Hasta ahora yo creo que se le está dando más pelota, ¿verdad? Que a otras especialidades. Sobre todo me refiero a poner la plata, invertir en eso. Invertir en eso, sí. Pero sí, la segunda pandemia. La segunda pandemia, sí, así es. Qué fuerte. Sí. Y ahora sí me puede iniciar su consulta. Disculpe. O sea, ahora hablando de eso también, Doc, usted entonces, por ende, tiene fe pública también. O sea, como médico. Sí, de hecho, digamos, lo que uno diga, pues, bueno, lo que uno escribe en el expediente es un documento legal. Claro. Sí, hay que tener mucho cuidado.
Sí, eso tenía también esa duda, hablando ya de cuestiones como estaba diciendo Kevin. Pero regresando al tema de la disociación, Ajá. yo también quisiera agregar que el empresario o los ejecutivos de empresas altas tienden a también que les pasa mucho eso. Claro. O Sí. sea, y siempre lo he dicho, cuando uno llega a ciertas posiciones, tienden a ser muy políticas y muy solas, Ujú. ¿verdad? Porque ya como que cuando uno se da cuenta de las emociones o trata de conectarse, está muy solo. Ujú. Uno tiende a hacer eso. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Es por la especialización que uno tiene que dedicarle o sea, o simple y sencillamente es como ya algo en el cerebro que uno se disasocia, El- o tiene que ver algo con la personalidad no, por supuesto que la personalidad tiene mucho que ver, ¿verdad? Dependiendo de cada persona, de cómo maneje las crisis o maneje el estrés, ¿verdad? Pero acá hay un punto importante en cuanto a, por ejemplo, tenés a un hombre de negocios que, como decís vos, creció y su expertise lo hace ser de repente la única persona que puede hacer eso. Entonces, uno siempre siente la necesidad de que lo entiendan, de poder compartir las cosas. Entonces, si usted parte del hecho de que la gente lo va a entender, de que la gente va a saber lo que usted está sintiendo, pensando, ya empezamos mal, porque nadie puede entrar en tu cabeza y pensar o sentir lo que estás sintiendo. Entonces, sí, claro que existe la empatía, que es ponerse en los zapatos de los demás, pero eso es algo más del trato hacia la persona. Pero cuando se trata de uno y tenés una persona que ha llegado a niveles muy altos, la forma en la que trata a las personas las puede tratar con una barrera o con un mecanismo de defensa, que puede ser esto de la disociación instrumental. Entonces no hay emociones porque estoy trabajando. Entonces ya automáticamente estoy trabajando. Entonces vos llegás y decís, bueno, voy a sentarme a almorzar con un cliente, pero entonces no estás disfrutando del almuerzo, estás haciendo un negocio. Entonces no hay emociones ahí, ¿verdad? A diferente que te vas con un amigo y almorzas con un amigo, ahí sí deberían haber emociones, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacer la diferencia entre eso? Porque a veces los mismos amigos, usted hace un núcleo y ese núcleo está cuando estoy trabajando y cuando no estoy trabajando. Y yo me imagino que en una persona, que no es mi campo, cuando está en una empresa, prácticamente está trabajando 24/7. Todo es una oportunidad. Entonces, ¿cuándo conectarme con mis emociones? ¿Cuándo poder bajar esas defensas y poder ser yo? ¿Verdad? Entonces es muy difícil. De repente con la familia, ¿verdad? Y si no pudo conectarse con sus emociones y está teniendo problemas con la familia, ¿verdad? Porque nunca pudo conectar la emoción y volver a conectarse y desconectarse y conectarse. Es que es complicadísimo. Y ahí está el otro extremo, ¿verdad? De la gente que más bien no puede, o sea, vamos a ver, involucra demasiado sus emociones en un negocio. Le pasa mucho como emprendedores, ¿verdad? Okay. Que ponen como su amor y todas sus emociones en algo que tal vez no funciona. Y cuando viene el guamazo de que no funcione, ¿qué ocurre en el cerebro de esa persona? Ese es el lado contrario. Exacto. Sí, ese es el lado contrario, que ahí es donde volvemos a hablar de la parte química, ¿verdad? Vos llegás y tenés una empresa y emprendés, estás motivado, estás con ganas de hacer cosas, entonces estás produciendo dopamina cara, ¿verdad? Estás haciendo un esfuerzo constante para llegar a un objetivo, pero al llegar al objetivo te lleva la dopamina. El cortisol te lleva al estrés para poder tener ese impulso para llegar al objetivo. Pero, ¡guau!, no logras el objetivo. Entonces te frustras. Entonces, toda esta frustración, sobre todo en esta época, en donde todo es para allá, donde todo está a un botón, donde necesitamos el placer inmediato, donde todo corre muy rápido, ¿verdad? Somos más propensos a frustrarnos porque las cosas no salen de forma inmediata. Entonces, aquí es donde entra lo que es estar en una crisis. Entonces, esta persona pierde su negocio, entra en una crisis, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las 3 características de una crisis? Pasan, ninguna es eterna, uno aprende algo y hay que vivirla un día a la vez. Esas son las 3 características de una crisis. Si usted logra hacer eso,
pasa la crisis. Pero ¿qué pasa? Estás en crisis, te frustras, el aprendizaje normalmente no va a llegar inmediato, el aprendizaje llega después. Yo siempre les pongo el ejemplo de Steve Jobs, ¿verdad? Perdió todo y después aprendió y salió, ¿verdad? La frustración, el fracaso es importantísimo porque eso te ayuda a poder prepararte, aprender para volver a intentarlo. Uf, bueno, y al volver a intentarlo es donde vuelve la dopamina a motivarte, vuelve otra vez el cortisol a darte ese impulso para poder volver a intentar y te vuelve a pasar. Entonces otra vez te frustras y volvemos a esto. La frustración cada vez es más constante. Entonces tenemos un muchacho, tenemos un adulto joven que está emprendiendo y que fracasa, y que fracasa, y que fracasa. Entonces ese constante desmotivación lo va a llevar a dopamina barata, ¿verdad? A sentir ese placer. Entonces ya de repente decís, bueno, esto no funcionó, pero entonces se acerca otro y le dice, mira, hagamos este negocito. Este negocito te va a entregar plata como en 2 semanas, así, de una vez. Y tal vez el negocio no sea muy honesto que digamos, pero es dopamina barata. Voy a tener, ¿verdad? Las cosas ya, ¿verdad? O lo que hablábamos antes, te va con el consumo de alcohol, drogas, ¿verdad? Perdón. Con el consumo de alcohol, drogas, que es igual dopamina barata. Entonces empezás a caer en un juego, ¿verdad? Donde volver a intentarlo no es ese esfuerzo constante, el aprendizaje del fracaso para poder alcanzar el éxito, porque las personas que tienen éxito no son las personas que no fracasan. Exacto. Sí, las personas, las que más fracasan, ¿verdad? La diferencia entre alguien que fracasa y alguien que es exitoso es que cuando fracasé, lo volví a intentar. El fracasado no lo volvió a intentar. El exitoso lo intentó ¿cuántas veces? Y las que fueran necesarias. Y así es como entonces el cerebro se adiestra o se acostumbra a decir, bueno, no, entonces al mínimo esfuerzo tengo el mismo golpe de dopamina, ¿para qué me voy a esforzar? Exactamente. Entonces, vea qué interesante. Pongamos el ejemplo del ejercicio, ¿verdad? Entonces vos vas al gimnasio y no estás bien. Entonces vas la primera semana y dices, no veo cambios, ¿verdad? Entonces vas y te vas a McDonald's, te comes esa hamburguesota o te vas a algún lugar y te comes un montón de carbohidratos porque te frustraste porque no alcanzaste ese objetivo en una semana, ¿verdad? Pero si vos lo seguís intentando y lo seguís intentando, tarde o temprano vas a tener la recompensa. Esa es dopamina cara, ¿verdad? Aprender un instrumento es una dopamina cara. Aprender un idioma, un título, todo es dopamina cara que amerita un esfuerzo. Pero ese espacio, ese esfuerzo para llegar es lo que cada vez es más corto. Vos ves ahora las carreras ya son de 1 o 2 años. Es más, los chiquillos ahora andan buscando técnicos. Ya no son la carrera universitaria donde uno iba a generales, donde uno iba a una premédica, donde uno pasaba 5 o 6 años estudiando sin ningún... O sea, en las carreras no tenías a un tutor diciéndole, chiquito, va bien, vamos bien, exacto. Pura vida, sigue así. No, usted iba comiendo palo, hasta que le daban el título y llegaba la recompensa. Y después buscar el trabajo y llegaba la recompensa. Pero ahora cada vez la frustración es tan grande porque la sociedad, entre el internet, las redes sociales, te tiran dopamina a un botón, ¿verdad? A un me gusta en alguna red social es dopamina. Entonces una chiquilla que pone una foto y nadie le pone me gusta. Es el fin del mundo. O tenés un chiquillo que sale y se pone ahí todo musculoso y le pone un comentario negativo, ¿verdad? Entonces, que el poder que tiene esto ahora es terrible, porque estamos haciendo chiquillos que tienen poca tolerancia a la frustración, no controlan muy bien la ansiedad, ¿verdad? O tienen mucha ansiedad y al final terminan buscando la dopamina barata para poder, de esta forma fantasiosa, de poder sentirse mejor. Entonces vos tenés a un chiquillo que empieza a consumir, por ejemplo, cannabis, marihuana. Entonces, cuando consume, todo está bien. Mientras estoy consumiendo, todo está bien. El examen lo hago mañana. No pasa nada. Me quedé el año, el otro año lo hago. Y así pueden pasar 10 años. Y cuando te das cuenta, no hiciste nada en la vida.
De hecho, ahí creo que ya no se usa mucho, pero antes se hablaba del síndrome amotivacional que producía la marihuana, ¿verdad? Entonces, en sí, el tipo de dopamina barata no solo tiene que ver con drogas, puede ser con cualquier otra cosa, ¿verdad? Algo que te cause placer inmediato y que sea corto, porque al ser corto, querés más. ¿Quieres más? Sí, tenés que repetir la fórmula. Sí. Doc, tengo una duda. Ahora que estábamos hablando de esto, ¿dónde cae el riesgo? Porque nosotros, los emprendedores, somos pues, amantes al riesgo. O sea, tenemos que, tal vez la palabra es no tenerle miedo. ¿Verdad? Hay que asumir cierta cantidad de riesgos para poder alcanzar las cuestiones, especialmente en Costa Rica, que es un país tan complicado. Ajá. Pero, ¿dónde caería? ¿En qué rango caería? ¿Sería como dopamina barata? ¿O más bien es cortisol? Tirarse al agua. ¿Sí? Tirarse al Dame agua. un ejemplo, por ejemplo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, saber que uno tiene que invertir cierta cantidad de dinero para poder tener un proyecto más rápido, ¿verdad? Para poder hacer un proyecto más rápido y pues hay personas que lo consideran o lo toman muchos puntos y tiempo para tomar una decisión, pero pues hay momentos que un empresario, una persona dice, "No, yo veo la recompensa cerca, creo yo que es necesario que invertamos ese dinero, sé que hay una cierta cantidad de riesgo asociado, pero lo voy a tomar porque necesito hacerlo, ¿verdad?" Sí. Entonces ahí es donde quedo yo ahí como en eso de no sé dónde caería el riesgo como tal dentro de la explicación que estaba dando. O sea, tenés una persona que va a hacer un negocio y esta persona tiene que medir el riesgo de que el negocio funcione o no. O sea, el tomar esa decisión, decís vos. Sí, es tomar una serie de decisiones que pues no son 100% sencillas de tomar porque no tenés como la certeza de que sí va a dar resultado o no, ¿verdad? Tomas una decisión basada en riesgo, basada en sentimientos en vez de, digamos, datos, ¿verdad? Ok, ya te entendí. Ok, eso tiene varias, ¿qué se puede decir? Características. Lo primero es la personalidad de la persona, ¿verdad? ¿Cómo es esa persona, ¿verdad? Lo segundo tiene que ver con qué es lo que realmente le motiva y un concepto que se llama el hiperfoco, ¿verdad? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que a mí me encanta? ¿Qué es lo que yo hago y no es trabajo, es puro placer? Eso me encanta, ¿verdad? El conocimiento que tenga esa persona del producto también es importante, ¿verdad? Pero a la hora de tomar una decisión, vos puedes tomar una decisión, como decís vos, con las emociones y esa decisión puede salir o no salir bien, o puede tomar una decisión con la racionalidad de la situación, que es medir el riesgo, me imagino que estudios de mercadeo, toda esta cosa de la publicidad, y decir, bueno, este producto en este lugar va a funcionar porque tengo un estudio que me dice A, B y C y la probabilidad es tanto por ciento, entonces démosle, ¿verdad? Eso es la racionalidad, ¿verdad? Eso es algo que ya te da una seguridad. Entonces el riesgo cada vez es menor. Ahora, pongámoslo que no, que es una persona que y tiene un producto, que cree en el producto, que está apasionado por el producto y que en su cabeza cree que lo va a hacer, ¿verdad? Ahí es donde entra toda esta parte de la motivación. Ahora hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está en niveles muy altos de placer, ¿verdad? Las emociones pueden llevarte a tomar decisiones de repente no tan buenas. Sí, se ponen en la mesa de piloto, digamos, las emociones. Porque hay algo interesante que a veces se ve muy sutil, que es que la dopamina también trabaja mucho en la sensopercepción de las cosas, de cómo veo yo, cómo interpreto el mundo, ¿verdad? Entonces, a veces yo me la creo tanto y me autoengaño, me hago como una fantasía de que va a funcionar. Es como el ejemplo del chiquillo que estudia para el examen el día antes y dice, no, ya estudié todo, me lo sé todo,
pero estudió el día antes. El otro viene estudiando de una semana. Hace el examen y sale el examen y dice, no, pues me fue súper bien, me saqué un 100. Y cuando llega el examen le entrega un 4. Entonces él se convenció de que por haber estudiado toda una materia en un solo día, él se tragó la materia, él iba autoconvencido de que iba a ir a sacarse el 100, pero realmente nunca entendió la materia y lo que hizo fue tragársela y cuando llegó al examen no le fue bien. Entonces, no sé si el ejemplo es válido a la hora de que vos crees tanto en un producto y no haces yo no sé por qué yo había apagado esto, y no haces el estudio previo, esta conducta basada en las emociones puede llevar a un mayor riesgo. Por eso es que el desconectarse de las emociones es lo más importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, una persona precavida que hace un estudio de mercadeo, que ve si prueba el producto, que no sé qué más se hace para eso, que hace estudios de porcentajes, o creo que ahora en las redes sociales también tienen esto de, ¿verdad? Que ponen como el producto para ver si la gente está interesada o no, ¿verdad? Que me imagino que es parte de lo que es el mercadeo ahora, que yo no estoy muy enterado de eso. Entonces vas con más seguridad a la hora de poner un producto, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí no sé si te contesté la pregunta. Sí, en cierta forma, digamos, yo lo que veo es que sí hay una cierta desconexión que está ligado a lo que estábamos hablando de la disociación, ¿verdad? Tal vez el hiperfoco y la misma dopamina, ¿verdad? De ver el objetivo al final, hacen que uno se disasocie, digamos, a las emociones y al final y al cabo, pues tome una decisión, ¿verdad? Así es como más o menos puedo relacionarlo, Doc. Ahí estás introduciendo un tema que era uno de los que vos me dijiste que habláramos, que es el del impostor, el síndrome del impostor, ¿verdad? Que vos tenés una persona, ¿verdad? Que cree en el producto, tiene todo el estudio de mercado del producto, confía en el producto, pero al final tiene el temor de tomar esa decisión, ¿verdad? No, eso era el parálisis. Perdón, ese, ya hay que cortar eso. Ahí lo ven. Introducís el parálisis por análisis, que esa es la otra cosa. Es que el concepto, cuando me lo dijiste, lo estaba leyendo para poder hablar un poquito más de eso. Que tenés a esta persona que, como decís vos, cree en el producto, ¿verdad? Ha hecho todo el estudio, ¿verdad? Que el producto va insertado bien en el mercado, que va a ir bien, pero no toma la decisión. Se queda ahí por ese miedo al fracaso, por ese miedo a tomar riesgos. Entonces ya es como decís vos, como decimos, tirarse al agua, poder decir, ok, ya tengo A, B y C, ¿por qué no va a salir bien? ¿Verdad? Voy a tomar esa decisión y obviamente claro que siempre hay un riesgo, pero si yo no tomo la decisión, nunca voy a saber si funcionó o no, ¿verdad? Sí, que ese es el tema que pasa mucho, o creo yo que pasa mucho en el público en general, ¿verdad? El público en general, cuando ve una situación así, quiere tener la decisión hecha para poder tomarla, y por eso es que pues, no se generan los negocios, no se hacen nada, y digamos, hay un porcentaje de personas que decidimos llegar y tirarnos al agua para poder hacer ese tipo de riesgos, asumirlos y pues saber que hay veces que salen las cosas bien y hay otras que no, ¿verdad? ¿Y cómo estás preparado para asumir el fracaso? Que esa es la otra cosa. Yo le iba a hacer esa consulta ya para cerrar este capítulo, como ese perfil de un emprendedor o bueno, o sea, nosotros queremos como tirar este espacio como para gente emprendedora. Sin embargo, sabemos que hay gente que tiene su trabajo normal, ¿verdad? Y que también lo va a escuchar con un anhelo de aplicar como esa mentalidad emprendedora a su trabajo el día a día, que se puede hacer. ¿Cuál es ese perfil? Ahora que usted está hablando de eso, digamos, de que debería manejar o tener una persona como en control o como o sea, por lo menos saber que tiene que haber ciertas características que tiene que aprender a manejar para evitar
golpes, digamos, emocionales o golpes psiquiátricos, o no sé cómo queramos llamarlo, si va a hacer algo, digamos, o sea, como dice usted, como un autocontrol, como un foco, como el manejo de la frustración, porque sí, hay mucha gente muy apasionada que le encanta su producto y que cree que va a ser increíble, pero al final no resulta, o sí resulta, y más bien cuando resulta le trae más problemas de otra índole, o diferentes. ¿Cuál sería el perfil como de esa persona de decir, ok, voy a chequear estas cajas y si chequeo esto, creo que sí soy una persona, digamos, que puede aguantar el trajín de ser un emprendedor, o que puede aguantar un ascenso en un trabajo, o que puedo aguantar ser mi jefe, digamos, si yo tengo una carrera al interno de una empresa? Buena pregunta, que dice que vienes. Gracias. Bueno, aquí lo primero, más que un perfil, es saber quién soy. Porque al final hay un concepto que se llama debilidad yoica o debilidad del yo, donde hay personas que manejan un vacío, que no saben quién son. Entonces, cuando se presenta una dificultad, reaccionan de una forma impulsiva o no están preparados para. Entonces, lo primero es conocerme. ¿Cómo soy yo ante A o B situaciones? Y desgraciadamente eso se ve en la experiencia, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, cuando una persona va, no sé, a ser empresario o para trabajar en lo que es el emprendedurismo, ¿verdad? Tiene que hacer esta gran diferencia entre cómo maneja las emociones, ¿verdad? En el sentido de que las decisiones que yo voy a tomar, las tengo que tomar bajo el concepto de la racionalidad, o sea, del que yo estoy tomando una decisión con hechos, no con la emoción de que yo tengo esta ilusión o esta fantasía de que va a funcionar, ¿verdad? La parte de la conducta impulsiva, tal vez eso es algo que también hay que ver. Si yo soy una persona impulsiva, si soy una persona que exploto muy rápidamente, entonces yo tengo que decir, bueno, a la hora de un negocio que no me salga bien, ¿cómo voy a reaccionar yo? O cuando alguien me diga no, ¿cómo reacciono yo ante el no? ¿Verdad? Si soy una persona que trato de entender el no de la persona y poder rebatirlo y llegar a una discusión, o simplemente soy una persona que corto y digo, se hace lo que yo diga y ya, ¿verdad? Que ya no es una estructura muy autoritaria, ¿verdad? O todo lo contrario, que soy una persona que a todo le digo sí. y que al final no me la creo, ¿verdad? Que al final soy una persona que tengo el producto, pero yo tengo dudas de que el producto me va a funcionar, pero no es del producto, soy yo, el que no me confío en mí, porque no sé quién soy yo, ¿verdad? Y eso también se puede ver bajo la experiencia de las malas o las buenas experiencias que ha tenido, ¿verdad? Pero yo creo que en general tiene que ser una persona que pueda controlar bien sus emociones, que sepa quién es y que a la hora de poder compartir, porque esto es de trabajar con otros seres humanos, poder tener la empatía o poder tener el espacio ¿cómo podemos decirlo? Como darle el derecho a la otra persona de poder comunicar lo que quiere y poder escucharlo y retroalimentar. Porque hay personas que todos conocemos de que son jefes y se hace lo que yo diga y nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces vos con eso? Entonces, es lo que hablábamos al principio, esas personas se empiezan a aislar, claro, ¿verdad? Entonces, una persona que sí puede escuchar al empleado y que pueda retroalimentarse de las personas, que al final yo creo que eso es muy importante, aprender de los demás, porque eso también ayuda mucho a tomar buenas decisiones, porque todo el mundo, o sea, usted puede ser el jefe, pero creo que la característica principal de un jefe es aprender a delegar. Y para aprender a delegar, usted tiene que saber a quién le va a delegar. Sí, ser un jefe no es lo mismo que ser un líder, exactamente. Y para aprender a delegar, usted tiene que saber conocer a la gente, pero también tiene que conocerse uno, ¿verdad? Para saber cómo reacciona ante diferentes personalidades, porque usted va a tener una gama de personalidades enorme en el lugar donde usted esté, independientemente de que sea jefe o no, ¿verdad?
Sí, creo que tocamos un montón de temas que cada uno, podemos hacer un podcast de cada uno. Este último que tocamos es increíble, el de Sí, la qué crisis, bueno, yo sí. creo que hay que tocarlo en otra ocasión sin lugar a duda. Y no, agradecerle lo que queremos que el doctor sea parte como de nuestro análisis constante de diferentes temas que tocamos y vamos a seguir conversando con él de otros temas. Tenemos que tocar con el doc temas de inteligencia artificial, del manejo de la frustración de la gente que ve Ajá, riesgo en su trabajo con la tecnología, digamos. ajá. Bueno, hay un montón de cosas que creo que podemos hablar sobre, inclusive de padres, digamos, el balance que tienen los papás en su trabajo, su emprendimiento, con su familia, cómo afecta eso todo el entorno familiar. Hay un montón de temas que ahora que está hablando el doctor yo decía, wow, hay que hablar un montón de Sí, cosas. sí, sí. Y yo se O los uno había está loco y mencionado ya. necesita medicación. También. Bueno, o- ahora que usted habla de medicación, que esa es la parte en la que uno se dedica, mucho de la ayuda o la herramienta que uno pueda utilizar para poder manejar todo este tipo de emociones y todo este tipo de conductas tiene que ver con una regulación de dopamina, Ujú. serotonina, noradrenalina, donde uno puede clínicamente ver qué es, en qué puede, en la inestabilidad que puede tener y poder ayudarle. Por ejemplo, si usted es una persona que está muy sensible a la dopamina, entonces lo que hacemos es regular serotonina para que haya esa estabilidad. Entonces ya la persona se puede controlar mejor. Tengo una persona que maneja mucha ansiedad y es una persona que vive en el pasado o vive en el futuro o vive en lo que piensan los demás, que al final son los tres lugares donde yo no puedo controlar. Sí, Y el exacto. control y la ansiedad van de la mano. Entonces, la ansiedad se desborda. Entonces, si bien es cierto, la solución está en poder buscar herramientas en el día a día para poder manejar la ansiedad, ya sea ejercicios de respiración, la terapia, pero la medicación puede ser un paraguas en el aguacero. Entonces, la medicación te cubre mientras resolves el aguacero, pero la medicación nunca va a ser algo que te solucione el problema. La medicación es algo que te ayuda a poder darte el tiempo de solucionar el Wow, problema qué sin que buena haga esa. una crisis cada vez que te enfrentes al problema. Qué buena esa, Doc, porque sí, a mí me cuesta creer en la medicación como la solución. Es que Y no cuando, lo es. y cuando, exacto, y cuando he Ajá. tenido amigos que me dicen, sí, la pastilla, es que sin la pastilla yo no lo logro, yo me quedo como así, bueno, yo nunca he estado con un problema donde necesite medicación, espero ojalá nunca tenerlo, pero siempre me ha chocado como eso, decir, no puede ser que yo tenga que depender de una pastilla para que funcione, digamos. Sí, Sé que pueden haber temas sí. o patologías, digamos, que pues sí, pero... Pero vea qué interesante, normalmente no es la pastilla la que resuelve. Si nos vamos a cómo funciona la medicación, el medicamento lo que hace es bloquear un receptor donde se absorbe el neurotransmisor. Pero ese neurotransmisor, por ejemplo, hablemos de serotonina. La serotonina trabaja en depresión, trabaja en concentración. Entonces, cuando usted hace ejercicio, cuando usted va a terapia, cuando usted come bien, sobre todo una dieta mediterránea que tiene mucho triptófano y el triptófano es un precursor de la serotonina, entonces usted produce esa serotonina. Pero ¿qué pasa? Toda esa serotonina se va por un tubo, se pierde, ¿verdad? Porque no tenés bloqueado el receptor. Entonces, todo el esfuerzo que vos haces, todo ese deseo de salir adelante, de mejorar, todo se pierde porque no, todas las serotoninas en los espacios sinápticos, que es en los espacios que hay entre cada neurona, se pierden. O sea, no están ahí. No se absorbe por... Entonces, ¿qué es lo que hace la medicación? Lo bloquea. Pero si yo bloqueo el receptor y yo no hago ejercicio, yo no voy a terapia, yo no como bien, yo no voy a producir la serotonina. Por eso hay gente que le funciona el medicamento y hay gente que no le funciona. Por eso hay gente que toma pastillas para toda la vida y hay gente que toma pastillas 1 o 2 años y ya después al quitarle el receptor ya no necesita bloquearlo. ¿Por qué? Porque al quitar el bloqueo ya no necesita bloquearlo. ¿Por qué? Pues ya tienes un montón. Entonces es importante también darle la importancia que se merece a la medicación. La medicación es una ayuda, es una herramienta. Digamos, si yo a usted le doy una pluma y le digo, escríbame un poema con la pluma. Usted escribe el poema, pero el poema no lo hizo la pluma, lo hizo usted. ¿Verdad? La pluma no tenía poderes mágicos. La pluma fue una herramienta que usted usó para escribir algo que nació de aquí suyo. Pero no es la pluma la que solucionó el problema o la que hizo el poema. ¿Entendés? Entonces, a veces esa estigma o miedo que se le tiene al medicamento tiende a perderse una gran oportunidad de estar mejor, ¿verdad? Porque entonces, por eso el psicólogo y el psiquiatra trabajamos de la mano, porque uno trabaja en el aguacero
y nosotros damos el paraguas. Qué bueno. Ujú, Qué bueno. ujú. Doc, muchas gracias por el tiempo, le agradecemos mucho por venir. O sea, como dijo Kevin, nos vamos a seguir viendo Muchas gracias. debido a la cantidad de temas que hemos generado. Sí. Muchas gracias, Doc. Gracias. La verdad. Hasta luego, Provida. Hasta luego. Muchas gracias.